espiritualizar o poder da Igreja Universal, não das dioceses, evidentemente, mas da Igreja Universal, isto é. E nesse caso o poder da mão, como aparecerá no Rex Pacificus e no Jean Quidor, da Potestata Regia Papali, que há o poder da mão e há o poder espiritual, mas esse poder espiritual não é territorial. Estar-se aqui a espiritualizar a Igreja Universal ao reforçar a dimensão e a validade territorial das leis? José, obrigado, porque você me salvou a pele, ninguém mais perguntou nada antes, então eu fico grato a você, além de ser meu amigo, claro. Bem, vamos de trás para diante. Sem dúvida nenhuma que o subrepticiamente, em todo o texto e no transcurso da argumentação do soldado, está a ideia da restrição da esfera da atuação do poder eclesiástico, do poder da igreja, ao contrário do que Tiago de Viterbo fará e João Egídio Romano e outros autores menos conhecidos, como Agostinho Triunfo, por exemplo, que argumenta de uma maneira semelhante mais a Tiago de Viterbo, gostosa, fácil de ler, de traduzir, do que o Egídio Romano, que é um peso sobre todos os aspectos. A argumentação dele é muito pesada, muito cheia de silogismos, e ao contrário do texto aqui do nosso jurista, o propósito é sim esse, e eu diria numa linguagem assim, bem brasileira, cada macaco no seu galho. O Papa e os bispos devem restringir a sua ação para a esfera espiritual, e os reis, em seu reino, respeitando implicitamente as fronteiras que os separam, é outro elemento constitutivo do Estado moderno. Soberania, fronteiras, língua própria e os limites dos estados pontifícios, onde o Papa efetivamente exerce o poder temporal, e os limites territoriais do Império, cada qual com seu canto próprio. E apesar de uma constatação fática, os bispos, nas suas dioceses, também exerciam o poder não só judiciário, mas legislativo. As constituições episcopais conhecidas de vocês todos. Então, e aí, como fica a atuação dos bispos, embora exerça o poder judiciário e o poder legislativo, deve estar subordinada às leis promulgadas pelo principal legislador, que é o rei. E o propósito do texto também é atribuir o poder legislativo, e não só o poder judiciário, mas sobretudo como uma herança do direito do Baixo Império Romano, que é um direito, basta mencionar o piano, é um direito para os imperadores absolutistas. E por isso não é de se estranhar também que nos tempos modernos Hobbes vá tomar emprestado toda a literatura hierocrática para atribuí-la, sem mencionar as fontes, evidentemente, que ele não tinha obrigação disso, para atribuí-la ao poder do rei. Então, é esse o quadro. E dele eu passo para a sua primeira questão. Por que um soldado e não um jurista? Eu vejo que o soldado representa
embora fale pelos juristas do rei, representa um segmento social novo e diferente aí nesse momento histórico. Qual? Mercenário. Por quê? Porque diferentemente da função social da nobreza, as 3 ordens, que era justamente a de defender os outros segmentos sociais, os belatórios, o soldado mercenário, no segmento social do povo, da, entre aspas, burguesia emergente, como são também os juristas, representa um elemento social novo e de peso, que podemos e sabemos disso. Muitas vezes a nobreza acomodada e olhando para o seu próprio umbigo, como o clero também, não se incomodava com a questão social da comunidade. Então aí o uso desse personagem emergente que luta a troco de dinheiro, e para a sociedade medieval isso é um tanto quanto estranho, mas no século XIV, século XIII, século XIV, século XV, estão acontecendo as transformações sociopolíticas que vão se consolidar na modernidade. Ok, responde. Obrigado. Professor Bernardo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, José Antonio, por tu exposición. Y yo quería plantear, destacar lo que has dicho, que me parece muy importante, que probablemente este texto es uno de los primeros textos en los que aparece la concepción del poder nacional, del Estado, frente también, no solamente al poder universal de la Iglesia, sino también frente al imperio. Por tanto, es un punto de referencia importante en la tradición del pensamiento político, como has destacado. Y quería precisar sobre la pregunta que ha hecho José María y has contestado tú, que por qué un soldado, y me parece muy interesante que sea un soldado, porque me da la impresión de que lo que está insinuando en una obra donde toda la argumentación es jurídico-histórica, fundamentalmente, y sobre eso volveré después, entonces lo que está insinuando es que el derecho es derecho positivo y que por tanto solamente la ley es ley si tiene la capacidad coactiva, es decir, que es la idea central del concepto de ley en el marxismo de Padua, ¿no? Y por tanto me parece que en esta obra ya aparece esta idea de que la violencia, es decir, la posibilidad o la legitimidad también de imponer la ley mediante las armas es la característica fundamental del poder civil, que no es lo que debe y puede, aunque haga a veces, o muchas veces en la Edad Media, la Iglesia. Yo creo que ahí está ese planteamiento del clérigo. Es clérigo, entonces la imposición de la ley corresponde, es decir, el uso de las armas, y por eso es la figura del soldado, me parece, ¿no? Y por último, quería plantear que quizá esta obra, no sé si me parece, ¿está de acuerdo? O si, bueno, es decir, frente a otras, incluso del mismo contexto, como esta obra surge directamente del problema fiscal, y es una obra donde lo que se discute sobre todo es la competencia jurídica sobre la ley. Es una obra en la que las relaciones, puesto que además vamos en un congreso cuyo leitmotiv es más central en la relación, es decir, las relaciones entre los dos poderes, en este caso, ¿no? Las relaciones, si quieres, entre las dos jurisdicciones, cuando se habla de matrimonio, etc., está planteado en esta obra, me parece, ¿no? A diferencia de otras, explícitamente y casi exclusivamente en términos jurídicos, en términos también, si quieres, teológicos, pero teológicos escriturísticos, en términos históricos, pero hay una bastante, me parece, y bueno, lo desmientes si estoy equivocado, una ausencia bastante notable de otro tipo de argumentos que sí aparecen, además, por supuesto, en las hierocráticas tipo Egidio Romano, de carácter metafísico, es decir, las cosas terrenales o temporales
y las cosas divinas. Y entonces, ¿cuál es la dependencia entre los dos hemisferios del ser para decir que luego esos dos ámbitos del ser tienen que reflejarse en los dos ámbitos del ejercicio del poder? En cambio, yo creo que esta obra se separa de esa discusión y se sitúa ya en una discusión directa, estrictamente jurídico-política. No sé si está de acuerdo. Bueno, como ustedes pueden ver, los amigos valen más que plata. Y por eso voy a intentar responderle en castellano. Después me corrijan, por favor, porque voy a aprender más. Estoy perfectamente de acuerdo con usted y haciendo de adelante para atrás, también, como hice con José María, voy a hacer con las 3 preguntas que usted hizo. Bueno, tuve que pular un texto porque mal me senté aquí, fui advertido para que correra mucho. Entonces, de hecho, hay un paso del texto que el clérigo pregunta al soldado, mas las cosas espirituales no valen más, son más importantes do que las cosas materiales. Y el soldado replica y hace una distinción para no caer en la armadilha del clérigo. Y la armadilha es justamente esta, la metafísica aristotélico-cristiana. No voy a atribuir nombres a la metafísica, no es el caso. Mas el ejemplo más próximo es justamente Egídio Romano. Bueno, entonces, él dice, hay que separar las cosas. Es verdad, las cosas materiales están subordinadas a las espirituales, pero hay que distinguir de la misma manera que él hizo en el principio del texto. Hay que distinguir 2 momentos en la vida de Cristo. Uno, como dice, el de la humildad, de la pobreza, y el otro de la gloria, del poder, después de la resurrección. Entonces, con esa distinción, el soldado se zafa muy bien de la armadilha del clérigo. Quanto a la otra parte, o a la primera parte de las 2 cuestiones, yo pienso que en este texto, como respondía José María, el papel del soldado que está a representar los abogados del rey, los juristas del rey, él también representa la coacción. Estoy perfectamente de acuerdo, pero la coacción está embutida, implícita en todas las leyes, sobre todo las leyes temporales, civiles, mundanas, terrenas, porque sin esa coacción no es posible, por la naturaleza decaída del ser humano, que la sociedad, como dirá después Marsilio, pueda vivir en paz. Entonces, el papel del soldado es hacer que también esas leyes permanezcan para asegurar la paz a todos los grupos sociales que componen esa sociedad. Portanto, ao mesmo tempo que ele é um porta-voz de los juristas del rei, por outro lado, ele representa esse poder coativo imbricado em las leis terrenas, porque o direito canônico teria sim
penalidades terrenas, como ustedes todos sabem isso, mas sobretudo tendría castigos que seriam imputados a los pecadores por el juez supremo, Dios Jesucristo. Entonces, es isso. Es verdad, estoy plenamente de acuerdo, sin coacción, sin fuerza, no es posible que la sociedad, que hoy se pasa eso, consiga sobrevivir. Y pobre Brasil, que no tiene seguridad ninguna hoy, lamentablemente. Y es duro tener que hablar eso a ustedes. Es duro, mas es una verdad muy terrible para nosotros brasileños. Gracias, mi amigo Bernardo, por la pregunta, por las preguntas. Muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo al profesor José Antonio por la conferencia y los complementos de información que nos ha dado con la respuesta. Muchas gracias. Tenemos una pausa de 1 minuto solo para cambiar la mesa porque se inicia ahora la asamblea de SOFIME.